Así que bueno, hoy vemos la segunda parte de derivadas, derivadas la venganza, eh, que es donde vamos a aplicar todo el conocimiento que obtuvimos la clase pasada para darle un uso. Todavía no es ¿cómo decirlo? No es todo el potencial que tiene, pero vamos a necesitar esto para la clase que viene. Bien. Así que, como yo les había dicho, las clases de derivadas están encadenadas. O sea, la clase pasada nosotros vimos cómo calcular la derivada y hoy vamos a ver cómo aplicar esa derivada que calculaste. Así que, buah, a ver, ¿tengo alguna otra aplicación abierta que esté consumiendo datos? Mandamos el croma al demonio. Bueno, ahí se debería escuchar un poquito mejor. Bien. Así que, como les decía, hoy vamos a aplicar lo que vimos en la clase pasada para hacer un cálculo de algo que vamos a ver hoy. Y esto de hoy lo vamos a usar la clase que viene para poder hacer el proceso que nosotros necesitamos. ¿Bien? Hoy no me voy a detener en cómo se calculan las derivadas, más allá de decir qué reglas son las que se apliquen cada una. Eso ya tendríamos que ir viendo de ya saberlo o de practicarlo. Así que nada. Vamos a volver sobre un concepto inicial de la clase pasada, ¿no? O sea, volvemos a esto de la función que vos tenés, el f de x, el x0 y un x, ¿no? Nosotros, cuando tenemos una función, ¿no? Que es derivable y es continua en un intervalo y tu dominio no está afectado y no tiene un valor de punto anguloso y en sí es derivable, eh, lo que nosotros podemos hacer es agarrar un valor inicial, un f de x0, un x0 f de x0, y a este punto que nosotros definimos como x0, marcarlo. Después buscar un segundo punto x, y a x nosotros lo que hacíamos es llevarlo hacia x0, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos un valor fijo x0 y un valor móvil x, el cual llevábamos muy cerca, cosa de que la distancia que los separa sea casi cero. ¿Se acuerdan de esto?
O sea, acercábamos muchísimo el otro punto y a partir de estos dos puntos que tenés, el valor x0 y el valor x que se acerca, podías trazar una recta. Esto todo lo vimos en la clase pasada. Hoy vamos a aprender a calcular esa recta que pasa por esos dos puntos, ¿no? Ahora, ustedes, yo en la clase pasada les di una definición de derivada. Yo les había dicho que la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto, ¿no? Esto se los dije en la clase pasada y bueno, si no se lo acuerdan, lo pueden anotar ahora. La derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto. O sea, que si yo conozco cuál es la derivada en x0, o sea, si yo conozco cuánto vale f' de x0, si conozco cuánto vale f' de x0, entonces lo que yo conozco que es la pendiente de la recta tangente. Conozco m. Obviamente, a ver, esto es una recta. ¿Las rectas qué ecuación tienen? M por x más b. Y si conozco f' de x0, conozco m. Hasta acá no creo que haya ninguna dificultad. Es lo que dice la definición. Si puedo hallar la derivada en la función, obtengo la pendiente de la recta tangente. Porque vos acordate, ¿qué es f' de x0? F' de x0 no es otra cosa que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Es esto. ¿Y esto qué es? En realidad, es el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y sobre delta de x. ¿Y esto qué es? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Te das cuenta que es la pendiente de una recta? Nada más que es la pendiente de una recta para una condición específica, cuando x tiende a x0. O sea, cuando delta de x tiende a 0. Es una condición específica, pero en sí es la pendiente de una recta, de una función lineal. Deme un segundito que no traje papel. Bien. Pero no es todo tan color de rosas. Porque claro, vos conoces M, te falta B. Y para B vos necesitas un punto, ¿no? Necesitas un valor, cualquiera. Con cualquier punto te alcanza que pertenezca a la recta, pero no tenés ninguno. O sea, no te voy a dar un punto. Pero
En realidad sí te voy a dar un punto. Lo que no te voy a decir es que es ese punto el que tenés que usar. ¿Por qué? Porque vos pensás, ¿hay algún punto que nosotros conozcamos? Por ejemplo, mirando esto, ¿hay algún punto que yo pueda conocer con los datos que me dan? Recordemos, en estos ejercicios siempre se me va a dar f y se me va a dar x0 como dato. Si ustedes se fijan en el gráfico, ¿no? La función, esta, la curva, ¿por dónde pasa? Por x0. ¿Estamos de acuerdo? La curva pasa por x0. Y la línea, la función lineal, ¿dónde toca la curva? En x0. Entonces, ¿será que x0 pertenece a ambas funciones? Y en efecto, sí, x0 pertenece a las dos. Es más, es el punto donde la función es tangente. O sea, donde la recta es tangente. Este punto x0, f de x0, es donde la recta tangente toca la función. Y este punto yo puedo asegurar siempre que pertenece a la recta. Entonces, si hago f de x0, obtengo el llamado y0, por supuesto. O sea, si yo hago f de x0, obtengo y0, que es un numerito. O sea, esto después no es otra cosa que x0 y 0, un punto. Sabiendo cuánto vale y0, yo puedo sacar el valor de b. ¿Se entiende? O sea, siempre que yo tenga una función que es derivable y yo puedo obtener m, también puedo obtener, sacándole la imagen al punto, cuál es el punto de intersección entre las funciones. ¿Cuál es el punto donde hay tangencia? Donde son tangentes. Y bueno, eso es todo. O sea, usando estos dos datos ya puedes obtener la tangente. No, no hay mucha más magia. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver en un ejemplo, así queda claro. Digamos, ¿no? Digamos que yo quiero, teniendo f, que sea x al cuadrado menos 9 y x0, que sea 3, quiero hallar la recta tangente, ¿no? Entonces, lo primero que puedo hacer es calcular f de 3, o sea, f de x0. F de 3 sería 3 al cuadrado menos 9. 9 menos 9, 0. Entonces, el punto sería 3, 0. Hasta acá, si en algún momento le prestaste atención a la materia, no deberías tener problema en evaluar un valor dentro de una función. O sea, buscar f de 3 es fácil. Reemplaza las x por 3 y te da, y si te fijas cuánto te queda. Entonces, a este punto lo vamos a guardar porque más tarde lo vamos a usar. Ahora, calculamos f' de x. A ver cuánto nos queda. Ahora viene la parte de derivada, la parte chunga. Entonces, agarro y derivo la función. ¿Cómo se deriva esto? Como una resta, ¿no? Tenemos una resta de dos funciones.
Entonces, la regla de la resta me dice que se restan ambas, se derivan ambas. Entonces, la primera derivada sería la derivada de x a la n. En este caso, 2 por x a la 1. Menos la derivada del 9, que es la derivada de una constante, 0. Normalmente no se escribe el 0, pero bueno. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es calcular f' de 3. A ver cuánto me queda. 2 por 3. Y esta es la pendiente de la recta. Una vez que tengo estos dos elementos, o sea, tengo la pendiente, tengo la recta, los mezclo para armar la función. Y es igual a 6 por x más b. Obviamente 6 por este 6, ¿no? Y ahora uso el punto para reemplazar. 0 es igual a 6 por 3 más b. 0 es igual a 18 más b. Menos 18 es igual a b. Por lo tanto, y es igual a 6x menos 18. Listo. Terminamos. Esta es la tangente. ¿Alguna pregunta? Sí. No, tenés dos derivadas por tabla. O sea, vos, tu función, en este caso, tu f es una resta. Como f es una resta, vos tenés que aplicar la regla de la resta. ¿Y qué dice la regla de la resta? F' menos g'. Entonces, derivas este y derivas este. La derivada de ambos es por tabla. La derivada de x al cuadrado es x a la n, es 2x. Y la derivada de 9 es 0. Se derivan ambos por tabla. Pero la derivada genérica, o sea, la principal, es la derivada de la resta. Ahora, ¿esto está bien? O sea, ¿cómo podemos estar seguros que esto está bien? Porque claro, a ver, está bien que yo sé cuánto da, pero vos ¿cómo podés estar seguro que esto está bien? Lamentablemente no hay una forma analítica de darte cuenta. A ver, acá como que no le podés pifiar mucho, pero le podés pifiar. Y acá le podés pifiar claramente porque la derivada podés calcularla mal y después calcular mal la pendiente. Ahora, no hay una forma analítica de chequear que esto esté bien. Porque no tenés otro punto para chequear, por ejemplo. En las ecuaciones de las rectas normales tenías dos puntos y podías chequear con ambos a ver si estaba bien. Pero acá tenés un solo punto.
¿Cómo se verifica esto? Bueno, en realidad no hay un método analítico, sino que tenés que ir con la gráfica. La gráfica te va a decir la verdad. Hola, ahora sí. Eh, Supongo que no me escucharon nada desde que abrí el graficador. Estaba dando un monólogo. A ver, les iba a decir lo siguiente, ¿no? Nosotros graficamos la función. La función, obviamente, es la función, la parábola, la x cuadrado menos 9 es una parábola. Si alguien se sorprendió ahora, no sé, qué estuvo haciendo durante toda la materia. Y el punto negro que ustedes pueden ver es el punto, ¿no? El punto negro que está en la función, este punto de acá que yo marqué, el 3 0, no es otra cosa que el 3 0 que vos calculaste. Ya, si este punto no está sobre el gráfico de esa función, nada, ya empezaste mal, porque el punto ese tiene que pertenecer a la función, necesariamente, es f de x0. Y ahora, no solo es importante por eso, sino que por ese punto tiene que pasar la recta. Si la recta no pasa por ese punto, está mal calculado. Pero no puede pasar de cualquier forma. La recta tiene que pasar, tocar e irse sin cortar a la función. O sea, si la recta corta de cuajo ese punto, está mal. Y fíjense que si usamos 6x menos 18, nos queda lo que nosotros queríamos calcular, que es la famosa recta tangente. Si tu gráfica se ve así, listo, ya está, calculaste bien la derivada. Por supuesto, si lo haces a mano,
lo que tenés que fijarte es que no cruce a la función. Nada más. Si lo haces en graficador te vas a dar cuenta al instante que está bien, porque esa es la gráfica. Pero si lo haces a mano, con un par de datos, gráfico de recta tenés que saber hacer ya a esta altura. Y después las otras funciones, capaz si es una función, no sé, una función logaritmo natural mezclada con una raíz cuadrada, capaz se te complica el gráfico. Pero igual con una tabla de valores sale. Ahora, ¿cómo sería un gráfico malo? O sea, ¿qué pasaría si, o sea, cómo me daría cuenta yo que no es válido ese gráfico? Por ejemplo, si el gráfico te quedó así, te podés dar cuenta que le está cortando en dos puntos. O sea, no corta, no, ni siquiera pasa por el punto que tiene que pasar. Y aparte está cortando en otros lugares. Esta es una gráfica mala. O sea, no es la gráfica de la función que yo necesito. ¿Se entiende? No es tangente. No cumple con ninguna de las propiedades vistas. Ahora, puede pasar que te quedara, por ejemplo, con los signos al revés. Y fíjate, esta sí pasa por el punto, pero va al revés. Corta al punto pasando por la función. Esta tampoco es una recta tangente, porque corta en dos puntos y bueno, corta en general. Acordate que tiene que tocar. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahí tenés cómo darte cuenta si una recta tangente está bien calculada o no. Ahora es importante que ustedes tengan en cuenta que una función puede tener infinitas tangentes. O sea, no es lo mismo si yo hago la tangente para 3 que si hago la tangente para -3. Tampoco es lo mismo si hago la tangente para 0. Tampoco es lo mismo si hago la tangente para un medio. Para cada valor va a haber un punto diferente para el cual sea tangente y una ecuación diferente de recta. A ver, esto funcionó el otro día. A ver si funciona hoy. ¿Dónde guardé esto? Ahí, bien. Bueno, eh, nuestra función era x al cuadrado menos 9, ¿no? Entonces, fíjense, ven que hay un punto marcado en azul, el punto A en este caso. El punto A es el valor del punto que yo elijo, el x0. O sea, el A de este caso, de esta función, de esta gráfica, viene a representar el valor de x0 y 0. Y la parábola, obviamente la parábola verde es la parábola que yo tengo acá, x cuadrado menos 9. Y la línea gris es la tangente al valor A. Entonces, nosotros podemos ver que acá, o sea, se aprecia que del lado izquierdo, donde dice tangente AF, abajo está la ecuación de la tangente. Si ustedes prestan atención, si yo muevo A, o sea, si voy moviendo A, van a ver que va cambiando esa ecuación de la tangente. ¿Ven que cambia? Y además la gráfica de la recta, ven que cambia. O sea, ven que acá, por ejemplo, se va haciendo más
Se va haciendo cada vez más cerrada, más cerrada, más cerrada, hasta que de acá empieza con otra inclinación. Inclinación negativa. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos ver que si el valor del punto A cambia, la tangente cambia. ¿Se entiende? O sea, no piensen que hay una sola tangente, sino que la tangente se evalúa en cada punto de la función. Por ejemplo, ahí viene. Esperen. Ahí llegó. ¿Ven? Para cada punto hay un valor diferente. La recta incluso pasa de ser negativa a ser positiva. Y ahí se va. Ahora, por ejemplo, vamos a ver un caso específico que quiero que razonemos un poco. Uy, me fui. Este caso, por ejemplo. Ustedes pueden ver la curva esa, ¿no? Fíjense que tengo diferentes tangentes, bla, bla, bla. Pero quiero discutir a ver qué pasa en este caso particular. En este caso particular podemos ver, ¿no? Que la función corta en A, pero después corta la función en otro lugar. O sea, si siguen la línea van a ver que toca a A y después corta la función. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esta tangente sigue siendo válida? O sea, ¿sigue siendo la recta tangente calculada con la derivada y todo eso? ¿O se tiene que descartar porque corta la función en otro lado? ¿Ustedes qué piensan? Bien. Recuerden algo importante, ¿no? Las palabras son importantes. Las palabras tienen entidad por sí mismas. Recuerden la definición. La derivada es la pendiente de la recta tangente al valor de a f en un punto x0. ¿A dónde tiene que ser tangente? ¿Al punto x0 o a toda la función? Según la definición. ¿A dónde tiene que ser tangente? ¿Al valor x0 o a toda la función? Tiene que ser tangente. Al punto. Vamos. Esperen que voy a abrir el mejor editor de imágenes de la existencia. Y vamos a ver a qué me refiero, ¿no? Agarramos el mejor editor de imágenes. Y la derivada esta, la recta tangente, tiene que ser tangente al punto x0. O sea,
Si es secante en el punto x0, se descarta. O sea, si corta al punto x0, se descarta. Pero si no, si es tangente a x0, es la función. O sea, está bien calculada. Que esto quede claro porque es importante. Tiene que ser tangente a x0. Lo que pasa después de x0 o antes de x0, no sé, problema de la función. Pero me tiene que cumplir que sea tangente a ese punto. Al que no puede ser secante es a x0. ¿Se entiende? Recuerden, A representa x0 e y0. Entonces, esta recta está perfecta. No tiene ningún problema. Y bueno, a partir de ahí le pones a funcionar y te va trazando las gráficas, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos todos más o menos entendidos? Si no piensen, por ejemplo, en las trigonométricas, si entras en duda. Pensate que en las trigonométricas siempre va a andar cortando a la función por algún lado. Y todas son tangentes. Ah, es relajante, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que haya quedado inconcluso? Con lo que vimos hoy, ya pueden hacer casi todo lo de la guía. Déjenme que chequeo. Ahí. Pueden hacer y hasta el ejercicio 11 inclusive. Si quieren podemos hacer un ejercicio más de estos de la guía, por ejemplo.
eh, entre de 7, 8 o 9, alguno de esos tres puntos, podemos hacer un punto para que, por si no entienden. Y si no, son libres. Díganme ejercicios 7, 8 o 9. ¿Cuál querrían hacer? Y hacemos uno o dos, no sé. Yo les dije, en esta clase, si estuviéramos en el aula y ustedes recorrieron la ciudad en colectivo para llegar, o tren, o colectivo y tren, o combi, o colectivo, tren, combi, subte y no sé qué, o ahí estiramos la clase como chicle, pero bueno. O, si la mayoría creo que son de Avellaneda, los libero y van al bar a tomar algo, se piden uno de esos cafés sin sabor. El otro día vi que eh, estaba yendo para lo de mis padres y veo que están las medialunas del abuelo de camino y veo que ahora por un café y tres medialunas te cobran 210 pesos. 210 pesos por un poco de agua sucia y tres medialunas. E7, 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 E. Presencial no veo que volvamos, no descarto tampoco, porque ya saben, mañana puede salir una normativa nueva y volvemos al aula, ¿no? Pero a ver, yo personalmente, mi opinión es que no creo. Ahora no hay nada dicho, así que no puedo asegurar nada. Todos los cuatrimestres está el ¿volvemos o no volvemos? ¿Volvemos o no volvemos? ¿Volvemos o no volvemos? ¿No te gusta el café? ¿Que a mí? A mí sí me gusta el café, ¿sí? Pero vos pensás que cuando vas a Medialunas del Abuelo, o qué sé yo, o alguna de esas, no son cafeterías. O sea, es- ponele, Starbucks tiene un poquito mejor de nivel que lo que te pueden llegar a vender ahí, siendo Starbucks una basura, ¿no? Entonces, por un poco de agua sucia sacada sacada de una cafetera que no tiene más ganas de vivir, porque no le dieron un mantenimiento desde que la pusieron ahí. Para eso me hago un café me compro el instantáneo en el supermercado y lo hago en mi casa. Por eso, a ver, si es un café de cafetería, bueno. O si es un café de una casa de café, bueno. Pero si es el café de Medialunas del Abuelo y me lo quieren cobrar 210 pesos, no. Yo me dejo robar, pero no tanto. Además, la peor parte es que a ese café
O sea, al de ese tipo de lugares, si pedís el café negro, vos sabés que estás preparado para lo peor. Ahí, cuando vas a esos lugares, tenés que agarrar y decir directamente café con leche. Porque la leche ya va a neutralizar el sabor de el agua que tiene el café en sí misma. Y después, bueno, le agregás azúcar o edulcorante o stevia o lo que vos se te cante. O azúcar del Himalaya, no sé, no importa. Porque si no vas a tener un agua sucia sin sabor a nada, sencillamente. Perdón, es que, a ver, yo viviría a base de café de no ser porque no da el presupuesto. Y por eso vivo a base de mate. Pero sí. Lo mismo que cuando vos vas a un lugar así, ponele un lugar medio cheto de capital y pedís té y te viene el Green Hills, que vos lo mirás y decís, ¿pero yo qué pedí? ¿Pedí té o esta basura? Para eso, o sea, para traerme esta cosa, traeme un vaso con agua caliente y yo me traigo el té de casa. O sea, por tomar algo que puedo tomar en casa, me lo traigo de casa. Y me cobras mucho menos que un té. ¿Se entiende? Ahora, bueno, a ver, si no es el centro de la conversación, si no es el centro de la cuestión o el centro de la experiencia y estás tomando un té con una persona, un té en saquito, qué sé yo. Igual ahora las casas del té están muriendo muy lentamente y ya casi nadie te trae un té nebras, por ejemplo. Pero bueno. El cacao caliente depende de dónde. Porque si te traen un cacao que no vale la pena porque tiene... Depende de la cantidad de grasa que tenga. Sabes que cuanta más grasa, peor es el chocolate, sencillamente. Para eso le ponen grasa y azúcar, para esconder la falla del chocolate. Pero qué sé yo. Para eso te puedo... Lo mejor es comprarse en... ¿Cómo se llama? En Rapa Nui comprarse la tableta de chocolate al 70-80%, de cacao al 70-80% y hacer un submarino con eso. Y no tengo nada contra las medialunas del abuelo. Las medialunas del abuelo venden una de las mejores facturas que hay. Dentro de lo que se puede comprar, ¿no? O sea, dentro de lo que es una producción en masa de facturas. Es como la creme de la creme, puntualmente lo que no es facturas. O sea, las medialunas y qué sé yo, lo que es bollería y panadería. Las facturas en sí son chiquitas y algunas tienen poco sabor, pero bueno, qué sé yo. Bien, vamos a hacer esta derivada. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide el ejercicio? A ver. Una cosa, creo que no lo aclaré antes. Igual, a ver, es evidente, ¿no? Por ejemplo, el 7, fíjense que pide hallar la pendiente.
Y vos preguntarás, bueno, esto es genial, pero ¿nos van a tomar eso? Sí, te vamos a tomar esto. Puede haber dos tipos de ejercicios en esta parte. Hallar la pendiente de la recta tangente o hallar la ecuación de la recta tangente. ¿Se entiende? O sea, cualquiera de las dos puede venir en el examen. La dificultad de estos ejercicios viene en escala. O sea, los ejercicios que van a ser más complicados procedimentalmente, por ejemplo, más complicados para aplicar la derivada, por ejemplo, son aquellos que te digan derivar. O sea, solamente derivar, dar la función derivada. Si ves uno de esos, significa peligro. Significa que vas a tener que hacer todas las operaciones que puedas, vas a tener un ejercicio larguísimo, un choclazo, y bueno, vas a tener que después de haber hecho la derivada buscar los resultados. Después vienen los de ecuación de los dependientes de la recta tangente, que los dependientes van a tener una derivada compleja, pero ya más normalita, o sea, por ejemplo esto, puede venir en un examen tranquilamente. Y después vas a tener los de ecuación de la recta tangente, donde la función va a ser un poco más simple, un poco más sencilla, porque tenés que hallar después la ecuación. Y finalmente tenemos a los de estudio de funciones, donde la función va a ser más sencilla todavía, pero vas a tener que hacer más cosas para poder llevar adelante el ejercicio, ¿se entiende? O sea, hay otros conceptos más allá de la derivada. De derivadas, obviamente van a tener 5 puntos en el examen. Normalmente son 3 y 2. Pueden ser 2 y 3, pero lo más común es 3 y 2. 3 de derivadas para cálculo de recta tangente o cosas así, y 2 de estudio de funciones. En el final puede aparecer calcular la derivada nada más. E igual en el examen puede aparecer uno de calcular derivada tranquilamente. Así que, para que lo tengan en cuenta. El 7e, me pide calcular la pendiente nada más. O sea, lo único que hay que hacer es calcular f' de x0. Si te pide calcular la pendiente, es eso, f' de x0 y ya está. Para poder calcular f' de x0 necesito a f' de x. ¿Y f' de x cómo lo saco? Es la derivada de una suma. Entonces tenés dos términos. La derivada de k por f y la derivada del logaritmo de raíz. Entonces, acá tenés k por f. Cuando era k por f, k se mantiene y f se deriva. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Acordate, k por f, donde vos tenés constante por función, la función es la que se deriva. Más, y acá tenés la derivada en cadena. Se deriva primero el logaritmo. Te queda 1 sobre el argumento. Por, si ya derivaste el logaritmo, te queda lo de adentro, la raíz. 1 sobre 2 raíz de x menos 5. 3 sería la derivada del x menos 5, que es la derivada de la resta. La derivada de x es 1, la derivada del 5 es 0. Y ahí tenés la función derivada. Ahora lo que queda, normalmente cuando tengas así, aprovecha ahora para eliminar términos que no te sumen. O sea, es como siempre, lo que no te suma, eliminalo. Por ejemplo, multiplicar por 1 menos 0 no te suma. Solamente molesta en la expresión. Y multiplicar por 1 tampoco te suma.
Lo demás queda como está. Y ahora hacemos valer 6. F' de 6 es 5 medios más, y acá reemplazamos 1 sobre la raíz de 6 menos 5, que es 1, por la raíz de 1 sobre 2, raíz de 6 menos 5, que es 1. De acá vos te podés dar cuenta que el resultado es un medio. F' de 6 sería 5 medios más un medio. O sea, esto de acá vale 1, así que nada, no te suma ni te resta tampoco. Y el resultado entonces es 6 medios, o sea, 3. Fin del ejercicio. ¿A esto se le podría seguir calculando la recta tangente? Sí, pero el problema es que te va a quedar cualquier cosa. O sea, estos ejercicios no están diseñados para calcular recta tangente. Capaz te queda 3x más 121 sobre 15, qué sé yo. ¿Por qué raíz de 1? Y si x vale 6, 6 menos 5 es 1. Y 6 menos 5 es 1. Esto porque x vale 6. Si x valiera, no sé, 2, te quedaría menos 3. O si x valiera 10, te quedaría raíz de 5. Qué sé yo. Cosas así. En este caso x vale 6, así que la cuenta es 6 menos 5. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda más? Bueno. De los adicionales, ya creo que podrían hacer todos, salvo los últimos dos, me parece. Eh, lo que diga máximo, mínimo, crecimiento y decrecimiento, no lo pueden hacer porque eso es estudio de funciones. Eso lo vamos a ver la clase que viene, el día miércoles. Eh, ¿Quieren que hagamos el 7G? ¿O lo dejamos y lo ven ustedes por su parte? Ok. Hacemos el 7G y dejamos por acá. Bien. Eh,
Bueno, la derivada de esto es la derivada del producto. O sea, podemos ver que tenemos dos valores que se multiplican entre sí. Entonces, tenemos f, tenemos g, hay que hallar f' y hay que hallar g'. F es el primero, 2x menos 1, y g es el segundo. Ya más adelante esto no lo voy a hacer, este cuadrito. Ahora lo estoy haciendo para que no se pierdan, pero la idea es esta. Si vos te acostumbras a hacerlo así, no es tan complicado el tema de la multiplicación ni de la división. Ahora después de esto tenemos que armar la regla del producto. ¿Cuál es la derivada de 2x menos 1? Bueno, es la derivada de la resta. Otra vez. La derivada del 2x es k por f. K se mantiene, f se deriva. Y la derivada de 1 es 0. Entonces la derivada de 2x menos 1 es 2. Ahora que lo pienso, capaz podríamos sistematizar esto en alguna regla. No sé, lo voy a pensar. Y ahora hay que calcular la derivada de la e, ¿no? La derivada de la e es una compuesta. Vos tenés la e a la raíz. La derivada es primero empezar por lo de más afuera, la e. O sea, la e elevado a todo es la función. Entonces, la derivada de la e es la e que se mantiene inmutable. Por la derivada del exponente. ¿Y cuál es la derivada del exponente? El exponente es una resta. Entonces tenés la derivada de la raíz por la derivada del 4. ¿Cuál es la derivada de la raíz? 1 sobre 2 raíz de 2x más 6. Multiplicado por lo de adentro, porque la derivada de la raíz ya está hecha. Ahora falta la derivada de la suma, que es 2 por 1 más 0, que es la derivada de la resta, o de la suma en este caso. Y esto sería la derivada de la raíz cuadrada. Ahora falta menos la derivada del 4, que es 0. ¿De dónde salió ese 2? ¿Cuál 2? Ah, ok. Bueno, ahora podemos limpiar un poco la expresión para que no haya tantos valores intermedios. A la esta la vamos a dejar como está. Y acá lo que podemos hacer es eliminar a este 0, a este 0 también. Y acá tenemos una multiplicación de valores 2. Se eliminan, se simplifican, quedándote 1 sobre la raíz de 2x más 6. Sencillamente. Bueno, una vez que tenemos esto, acá podemos eliminar al 0 y al 1, porque total no cambian nada. Ya está. Y ahora armamos la regla del producto. Acordate que la regla del producto es el primero derivado dos por el segundo sin derivar más el primero sin derivar
por el segundo derivado. Ahora, lo que tenés que hacer, que es f' de x0, o sea, f' de 5, que es el x0 que nos dan. Y como les recuerdo, hay que buscar solo la pendiente, así que el resultado de esto va a ser el resultado final. Tendrías 2 por... Acá te queda e a la 0. O sea, si haces todas las cuentas internas de acá, te da 0. 10 más 6, 16, raíz 4 menos 4, 0. Más, acá tendrías 10 menos 1, 9. Y acá tendrías e a la 0 por un cuarto. O sea, si haces la cuenta, te queda la raíz de 16, que es 4. ¿Esto cuánto da? Si sacamos a las e, porque total valen 1, me quedaría 2 más 9 cuartos. Esto 8 y 8, 16, 17 cuartos. Sería el resultado final. En su mayoría sí. En su mayoría dan e a la 0. Es muy poco común que te dé otra cosa. Normalmente la cuenta está hecha para que te dé e a la 0. ¿Puede pasar que no? Sí, podría. Pero el resultado del choice te va a quedar con una e dando vueltas. Entonces, es muy poco probable. Me perdí la última parte. Bueno, ¿en qué parte? O sea, lo único que hice fue reemplazar todas las x por 5 y después hacer el cálculo aritmético. Mm. Y el acero es uno. Eh, Está caro, che. Está caro. 2 por 5, 10. Más 6, 16. Raíz de 16, 4. 4 menos 4, 0. Acá también. 2 por 5, 10. Más 6, 16. Raíz, 4. Menos 4, 0. Bueno, la pizarra me vino con marcadores de colores. El problema fue que me duraron una clase. Ese es mi problema. Es como cuando iba al aula, que necesitaba llevar 6 tizas blancas para dar una clase de 3 horas. Hay profesores que no usan tiza para dar clase. Pero yo cada cosa que hablo la necesito escribir para que ustedes no se pierdan.
Así que ese es el problema. Yo puedo comprar marcadores de colores, pero me van a durar una clase cada uno. Y no es la idea. Es un gasto demasiado grande para eso. Me podría comprar tinta de color, pero voy a estar recargando más que la impresora. Por ahora va a ser blanco y negro. Hasta nuevo aviso. Bueno, con tiza. Sí, necesitaría un pizarrón primero para poder usar tiza. La pizarra no lleva tiza. Igual yo nunca fui muy fanático de los colores, para ser sensato. Porque después vos le pones color a esto y de pronto, ay, el verde no se ve. Profe, ¿qué hay escrito en azul? Y ahí vos, ¿para qué puse colores? Estaba la sede de Montes de Oca donde los pizarrones eran negros. Entonces sí se veía cuando marcabas en azul, en verde o en blanco. Pero después cuando vas a la sede de Avellaneda, por ejemplo, a la sede paternal, los pizarrones eran eran verdes. Entonces, el azul casi ni se distingue a lo lejos, ¿no? O sea, si vos estabas más allá de la segunda fila de bancos, lo que yo escribiera con azul era tinta invisible para vos. Imagínate que hay gente que estaría en la 20ª fila de bancos, o sea, tenía que escribir con blanco sí o sí, necesariamente. Y antes del cambio de pizarrones, los pizarrones eran como escribir en el piso. O sea, ¿viste el asfalto? Bueno, en el asfalto se entendería más lo que escribo que en el pizarrón. ¿Cuántas personas entran en esas aulas? Depende. Depende del aula. Por ejemplo, hay aulas que son para 80 personas. Son 8 filas de 10 bancos, básicamente. Y después hay aulas donde entran 200 personas. 20 filas de 10 bancos. Ya. Pero igual vos en esas aulas de 200 personas puedes entrar más gente. Eh, y después tenés aulas de 150 personas, o bueno, 120. Y siempre hay un aula más grande para eventos especiales. Esto es en las sedes del CBC, ¿no? En las sedes regionales, Paternal, Avellaneda, San Isidro. Después tenés Montes de Oca, donde tenías gente eh, tratando de entrar al aula, porque bueno, el edificio no era de la universidad. Y las aulas eran chicas, ponerle de 20 personas. Había aulas esquineras que eran de 20 personas. Eh, yo he llegado a tener cursos de verano de 200 y pico de personas, todas juntas. Imagínate, febrero, primeros días de febrero hasta primeros días de marzo, todos en un aula, 200 y pico de personas tratando de escucharme a mí en el curso de verano. Ah, eso sí es amor a la matemática.
Para colmo, en un aula donde vos prendías el ventilador y no te escuchaban. Así que era o tenemos el ventilador y respiramos, o escuchan la clase y aprenden algo. Era tratar de no moverse para no generar calor. Era eso. Yo paraba a tomar un poco de agua y prendía el ventilador para que se refrescaran un poco. Igual lo peor fue cuando en paternal me tocó un aula de 80 personas, donde había 150 inscriptos. O sea, tenían que traer bancos todos los días de otro aula. Y no teníamos ni ventilador. O sea, el ventilador estaba arrancado. Y de las 6 ventanas que había, 3 abrían. Pobre gente. Si yo la pasaba mal, me imagino ellos. Imagínense que después de salir de la clase tenía que sacarme la camisa. O sea, tenía que llevar una remera ahí en el bolso porque no se podía estar. Salías de ahí y parecía que habías hecho 2 horas de gimnasio. Bueno. Ah, y sí, lo de la foto es verdad. Llega a haber cursos donde hay más inscriptos que cantidad de espacio en el aula. Pasa, pasa. El problema es que porque todos piden lo mismo. Y claro, como cada uno se cree especial y único en el mundo, agarra y todos piden a la mañana. Todos piden a la mañana. Todos. Los horarios de la tarde están vacíos. Vos vas caminando a las 3 de la tarde y ves que hay un profesor y 4 alumnos. Y los horarios de la mañana está abarrotadísimo de gente. Porque no pueden estudiar en otro horario que no sea a las 10 de la mañana. Es perjudicial. Igual nada, a ver. Gracias a ese tipo de gente yo la pasé muy bien. Porque yo me anotaba a la tarde. Entonces yo iba a la tarde, llegaba solo a la sede, estaba solo en el buffet, iba solo al aula. No iba con el balón de gente. Elegías lugar. En cambio, claro, si vas a las 9 de la mañana, no hay un sitio donde puedas sentarte. O por lo menos estar de pie. O quizás tenés que estar afuera del aula escuchando la clase. Pero bueno, eso es porque la gente es especial. Y el CBC asigna lo que le parece. O sea, el CBC asigna. Después fíjate. Y la gente todo elige a la mañana y es como, ah, son todos ingresantes, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasa con el turno noche. Ya más avanzados en la carrera van a ver que el turno noche está lleno siempre. No es casualidad. Pero bueno, si tenés oportunidad de cursar de tarde vas a ver que es hermoso. Te da pachorra porque es el curso de la tarde, pero vas y está el aula vacía. Les digo porque yo daba clase en Pater de 5 a 7, de 5 a 8. Y cuando llegaba al aula, el aula estaba vacía, la sede estaba vacía, todo estaba vacío. Parecía un apocalipsis zombie. Y claro, el turno a las 5 de la tarde nadie lo elige. Yo sí, soy defensor de las clases virtuales. Yo creo que ya se los dije hace mucho.
O sea, por mí, el modo virtual puede seguir toda la vida, no tengo ningún problema. Sí me gusta el interactuar con la gente en persona, es preferible. Pero bueno, nada, si hay que sacrificar eso, tenemos eso y tengo que ir de camisa. ¿Qué pesa más? ¿Interactuar con la gente o no usar camisa? Ni zapatos. Creo que entienden por dónde va la cosa. Eh, no, listo. La clase la damos por terminada. Eh, bueno, damos ya finalizada la clase. Nos vemos el día miércoles con estudio de funciones. Y nada, estudien. Cualquier duda que tengan, tienen el grupo para consultas, para dudas o lo que sea. Y nos estamos viendo el día miércoles. Que tengamos buen fin de semana. Saludos para todos, chicos.